El día de hoy estamos iniciando nueva serie, vamos a estar hablando acerca de batallas espirituales. Y cuando hablamos de esto, evidentemente estamos hablando del mundo espiritual. Cuando nos acercamos al reino de los cielos, entendemos la palabra que dice en Efesios 6:12, y quiero leértelo porque aunque es un versículo que muchos de nosotros conocemos, hay cosas interesantes que nos deja el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo está diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y mira que Pablo dice en el versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Y sigue hablando acerca de la armadura de Dios, que me gusta este versículo 16, cómo habla del escudo de la fe. Nos pasa mucho que la gente suele decir, bueno, cuando más me acerco al Señor es cuando más luchas tengo. ¿Les ha pasado? ¿Alguien ha experimentado esto? Hay personas que dicen esto, y yo sé que la mayoría de nosotros de cierta manera lo experimentamos. Te comenzás a orar más, comenzás a comprometerte más con el Señor, y usted empieza en medio de toda la paz, en medio de todo el amor, en medio de toda la gloria que Dios está desatando en tu vida, empieza a ver esa lucha espiritual. Porque como bien decía Pablo, nosotros constantemente estamos teniendo luchas, no con las personas, sino con todo aquello que se mueve en el mundo espiritual. Hoy aquí en la tierra estamos librando una batalla espiritual por donde será nuestra estadía eterna. El enemigo ya ha sido vencido. Tenemos que decirlo aquí. A veces creemos y tenemos esa lucha. Pónganse pilas, pues. Tenemos esa lucha de que decimos, ay, sí, es que el diablo, qué miedo. Y mira, es tan importante entender esto, que nosotros no estamos llamados a vencer al enemigo, porque realmente Cristo ya lo venció por nosotros. Nosotros solo hemos sido llamados a permanecer en nuestra posición de victoria y a recordarle al enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces desde ahí usted ya no pelea desde una posición de derrota, usted ya no pelea desde una posición de temor, usted ya no pelea desde una posición que no sabe lo que está pasando, sino que desde el inicio usted se posiciona en esos lugares celestiales que dice la Biblia que ya hemos sido puestos juntamente con Cristo Jesús, y desde ahí libramos la batalla espiritual que todos, diga conmigo, todos libramos, sin excepción. Hay gente que dice, no, mire qué miedo, yo mejor no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Déjeme decirle que usted no se va a meter con él, pero él sí se va a seguir metiendo con usted. Porque no hay nada más que le encante al enemigo que personas que no entienden su identidad en Jesús. Siempre que el enemigo obra en una familia, en una casa, y no hay nadie que le dé
una pelea. El enemigo va a estar destruyendo matrimonios, familias, va a estar enfermando, va a estar trayendo la maldición de una a otra generación, porque nadie está entendiendo que hay una batalla espiritual que hay que librar. Diga conmigo: yo soy valiente, no soy miedoso. Entonces vivimos constantemente siendo disputados entre dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Reinos, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. Entonces vivimos en medio de esto y tenemos que entender que muchas luchas que estamos pasando es desde ese nivel. Así que vamos a estar hablando de esto a lo largo de las semanas que vienen, hablando de estas batallas espirituales que todos estamos teniendo. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos esto, lejos de tener temor, entendemos lo importante que es nuestra vida. Porque como mencionaba, hay personas que llegan y nos dicen: oren, porque es que mire, se me ha revuelto el mundo. Y les decimos: lo que pasa es que antes usted estaba sumergido en tinieblas y no se daba cuenta. Quizás estaba pasando lo mismo que hoy está pasando, pero la diferencia es que no se daba cuenta. Pero vino el Señor Jesús, quitó el velo de nuestros ojos, trajo el poder de la luz a nuestra vida y comenzó a haber un conflicto. Porque yo quiero decirte que cuando el enemigo ha estado acostumbrado a tener el territorio de la mente en tu vida, a tener el territorio de tu corazón, a tener el territorio de tu salud, a tener el territorio de tu matrimonio, a tener el territorio de tu vida en general, y viene el Señor a tomarlo, el enemigo se enoja y empieza a querer retomar aquello que un día él había tomado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace algunos años territorios, y sé que también los que nos están viendo, porque es el diario vivir de Latinoamérica, pero cuando uno ve terrenos que quedan sin cerco, que no les están dando mantenimiento, en algunas ocasiones estos territorios son tomados por personas que no tienen vivienda, ¿sí o no? Y cuando estos territorios son invadidos, cuesta un mundo sacar a las personas de los territorios, ¿sí o no? Empiezan a haber peleas. Así que hoy, eso pasaba bien a menudo antes, pero hoy, ¿qué es lo que hace la gente? Cuida, ¿verdad? Cerca. Si ya ve que alguien se metió, inmediatamente llaman a la policía para que quiten al invasor. ¿Por qué? Porque no dejan hacer el problema más grande, porque una vez invadido va a haber pelea ahí. Lo mismo en tu vida. Si hasta este día habían habido áreas que el enemigo tenía invadidas en ti, porque tú ya fuiste comprado a precio de sangre, entonces el enemigo va a buscar pelear. Pero ya tú tienes la victoria. ¿Cuánto le pueden decir al que tiene a su par? Ya tenemos la victoria, no hay nada de qué preocuparnos, y darle un fuerte aplauso al Señor. Así que una de las formas en que somos atacados espiritualmente es a través de algo que se llama opresión. La opresión puede manifestarse cuando usted se siente muy cargado, muy preocupado. A veces sentimos opresión física. Usted dice: me estoy tomando las vitaminas, hice ejercicio, pero me siento como drenado mis energías. Personas que están teniendo terrores nocturnos, que les asusta la noche, que se levantan
espantados, ¿verdad? De la nada de la madrugada, que tienen muchas pesadillas recurrentes, que están teniendo experiencias espirituales por las noches. Todas son formas de opresión. Personas que en su casa también están teniendo opresión, que se les mueven cosas, que vieron una sombra pasar. Mire, todo eso son formas de opresión. Y como decía, a lo largo de esta semana vamos a estar hablando cómo librarnos de algunas de estas cosas, porque el enemigo se vuelve un opresor. El enemigo se vuelve un opresor. Y nosotros necesitamos la libertad en esto. La Biblia habla de dos tipos de personas que necesitan libertad. Las encontramos bíblicamente en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados. Diga conmigo: cautivos. Y que los prisioneros serán puestos en libertad. Diga conmigo: prisioneros. Entonces hay dos personas que necesitan libertad: los cautivos y los prisioneros. Cuando hablamos de los cautivos, estamos hablando de personas que están en una prisión, producto del engaño o del ataque del enemigo. Personas que están siendo cautivas por una enfermedad, personas que están siendo cautivas por un demonio, personas que están siendo cautivas por alguna influencia demoníaca. Yo por aquí tengo algunas definiciones de cautividad. Y mira, es increíble cuántos versículos bíblicos en la Biblia habla acerca de los cautivos. Pero hoy no quiero hablar de los cautivos, quiero hablar de los prisioneros. Porque los prisioneros son aquellos que están encarcelados como consecuencia de un crimen cometido. ¿Cuál es la diferencia? Que el prisionero le ha abierto una puerta legal al enemigo para que lo oprima. Diga conmigo: legalidad. Los que son abogados aquí o entienden de leyes, cuando hablamos de un permiso legal, si usted le firmó una hoja en blanco a alguien, ¿verdad? Y esa persona puso ahí: yo soy el heredero, ¿verdad? Cuidado, y hasta lo manda a matar, ¿verdad? Tantas cosas se pueden escribir ahí, porque a través de esa firma usted le dio un permiso legal. Así que los prisioneros son aquellos que le han dado el permiso legal al enemigo para entrar a sus vidas y oprimirlos. Hoy quiero hablarte cómo salir de ese tipo de opresión cuando somos prisioneros. Y hay un gran abanico, y no te preocupes si hoy no las mencionamos todas, porque vamos a estar estudiando esto a lo largo de las semanas. Pero sí quiero decir algo antes de entrar al punto de este mensaje. Y es que cuando somos prisioneros a causa de un permiso legal del enemigo, es cuando también nosotros le damos permiso a Satanás de venirnos a oprimir a través del pecado que hay en nuestra vida. Por ahí en una comunidad, uno de los líderes, hemos estado visitando las comunidades. Óiganme qué bien se comen las comunidades. Pero miren, yo tengo que decir esto, aunque resienta a dos de las tres comunidades. Ayer estuvimos con las comunidades oraciones apostólicas. Quiero que separen los elementos de esta comunidad. Pónganse de pie rápidamente las hermanas de esta comunidad. Mire. Mire, yo le tengo que decir, nos dieron de comer tan rico que yo dije, no, yo a esta comunidad, bueno. Y entonces alguien por una comunidad dijo de que, contaba un testimonio de que una vez yo puse por ahí en Facebook
Antes usaba más Facebook, ahora casi no lo veo. Pero por ahí puse una vez que un mensaje que decía: cristiano que se respeta no va a ver El Conjuro 3 o 2. No me acuerdo qué número iba, porque hoy yo creo que ya es El Conjuro como 7, ¿verdad? Que era una película de terror demoníaca. Mire, yo no le quiero contar el avispero que se me armó por Facebook. Me contestaban cristianos, no cristianos. Me odiaban, otros me amaban, otros decían amén, otros ridícula. No, ni le cuento. Fue bueno la controversia, ¿verdad? Pero sabes, digo esto porque solo es un paréntesis. Porque cuando nosotros le abrimos una puerta legal al enemigo, es como por ejemplo cuando nosotros constantemente estamos viendo películas de terror. Cuando se sabe, tal vez antes uno podía apelar a la inocencia, pero se sabe que cuando se realizan estas películas de terror con un contenido y un fondo totalmente demoníaco, porque no son ángeles los que te salen, ¿verdad? Contratan personas que saben del mundo del ocultismo, aún en las películas que no son tan directas. Me contaba José Manuel que una vez vio en una de estas películas de DC, ¿verdad? No, ¿cómo se llaman los de los Avengers? De Marvel. Dice que vio algo y mencionaron unos libros, y que cuando él fue, ya sabe, ¿verdad? Que a él le gusta leer y buscar, y dice que cuando él fue a buscar los libros existían. Y son libros que se utilizan en brujería, en gente que está bien metido en todo este mundo de lo oculto. Entonces cuando usted participa y ve, y usted dice: ay, me tembló todo. Una vez alguien llegó diciéndome: ay, pastora, ore, que ayer viera que me acordé de todas las oraciones, no podía dormir. ¿Y qué estuve haciendo? No, estuve viendo Paranormal 15, ¿verdad? Porque también, y dice: míreme, yo no soy miedoso, pero se puso tan buena que mire que yo me tuve que quitar los audífonos. Y dice que tenía a la esposa a la par durmiendo, y que la esposa se ponía tapones porque le daba miedo escuchar, y que de ver de qué asustado estaba él, dice que la mujer se tuvo que salir del cuarto. Usted se imagina el nivel de opresión que había en esa habitación. Entonces usted dice: pero ¿y por qué ando tan espantado? Porque le estás abriendo una puerta legal al enemigo de oprimirte a través del temor, a través de todas esas cosas que saben que han de meter ahí. Si usted dice: bueno, ¿y por qué estoy con tantos sueños sexuales? ¿Por qué estoy con estos pensamientos de perversión? ¿Por qué se me vino aquella imagen de una mujer? Bueno, ¿qué está viendo? Hoy no solamente hay que ver pornografía directamente. Hoy hay un montón de cosas que son pornográficas, desnudos, ¿verdad? Tantas cosas que hay. ¿Qué música estamos escuchando? Entonces tenemos que entender que tenemos que ser tan cuidadosos para no abrirle una puerta al opresor. Pero sabes, hoy quiero discutir contigo y que juntos el Señor nos hable acerca de una forma de opresión que nosotros le abrimos al enemigo, un permiso legal que le abrimos al enemigo, y es la falta de perdón. Quiero que vayas conmigo a Mateo 18 del 21 al 35 y vamos a leerlo todos juntos. ¿Están todos en el versículo 21 de Mateo 18? ¿Sí? Dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y le dice Pedro: 7 veces, Señor. Y le dice Jesús: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7.
Mira qué interesante la historia que comienza a contar Jesús, versículo 23. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día de las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones, diga conmigo, millones de monedas de plata, y no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo, escuchen esto, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Esto es importante. El amo no le dijo: vaya pues, como vos querrás, pagame cuando podás. ¿Qué dice aquí? Le perdonó la deuda de esos millones que le debía. Pero miren qué cosa, dice el versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Mira, el versículo 35 es duro. Dice: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces mira qué tremendo. Cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando un permiso legal al enemigo para mantenernos prisioneros y ser oprimidos. Cuando hablamos de ser oprimidos, hablamos de ser torturados. Esto pasa cuando no perdonamos. Ahora, ¿hacia quién es esa falta de perdón? La falta de perdón es hacia otras personas, pero mira también, hoy quiero hablar de esto, la falta de perdón puede ser a ti mismo. Dice que el Señor perdonó nuestros pecados a causa del derramamiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Dice que toda la sangre fue derramada sobre nosotros para perdón de pecados, para que si nosotros con todo nuestro corazón decidimos acercarnos al Señor y pedirle perdón. Mira, esto es a veces tan difícil de entender. Puede que usted diga: bueno, yo no soy tan malo, no soy tan malo como el que viola niños, como el que prostituye mujeres, las droga y las vende como trata de blancas. Yo no soy tan malo como aquel que es un corrupto. Pero dice la Biblia que todos nosotros íbamos camino a la muerte, producto del pecado. Pecado es pecado. Y un día José Manuel decía acá, lo malo es que a veces nosotros no nos sentimos tan pecadores, tan malos. Nos encanta compararnos y decir: tan mal no estoy, tan peor no estoy, ¿verdad? Como que nos alivia. Pero realmente, si nosotros no confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y no creemos
no tenemos convicción de ese pecado y no le pedimos perdón al Señor para que esa sangre se derrame sobre nuestra vida, vamos directo a una muerte eterna segura. Porque una muerte física, todos aquí no nos vamos a librar. Tenemos diferente hora, diferente tiempo. Pero sin Cristo Jesús es segura una muerte eterna. Así que es importante decir esto, porque el enemigo se aprovecha de esto, porque el deseo del Señor o el deseo de Dios ya fue perdonarnos. Siempre que tú te acerques, el Señor te va a decir: sí, te perdono, y derramo la sangre del cordero. Así como el asesino que hizo una gran matanza sin piedad, si se arrepiente y viene delante del Señor, el Señor lo va a perdonar. El problema es cuando nosotros vamos a pedir perdón y dice el Señor: sí, yo te perdono, pero el enemigo se mete, así como se acuerda, dice el libro de Job, que se metió, ¿verdad?, a decir: no, si él tiene una puerta abierta, no ha perdonado todavía. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿se lo saben? Vamos, ¿qué dice? Ya casi llega. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Vamos a decirlo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un principio ahí. Perdona mis ofensas, porque yo también voy a perdonar. Y muchas veces no estamos perdonando a las personas que nos han hecho daño, a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos pendientes en nuestro corazón. Muchas veces el Señor ya te ha perdonado y, como dice la Biblia, ha tomado esos pecados y los ha echado al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Pero tú no te has podido perdonar. Y el enemigo sigue oprimiendo tu mente con culpa, con condenación. Sigue quitándote el sueño. Has tenido que recurrir a pastillas porque no te puedes perdonar a ti mismo de los errores de tu pasado. Así que la falta de perdón es una puerta abierta para que el enemigo nos oprima, nos torture. El perdón, cuando nosotros perdonamos, cuando usted dice: Señor, no es fácil, pero quiero pedirte que me ayudes a perdonar de corazón a estos que me hirieron, a vivir una vida, Señor, sin ofensa. Porque mire, cuando usted es muy ofendidito, se lo digo en amor, cuando usted todo le ofende, medio lo ven, se ofendió, medio le dijeron, se ofendió, medio tal cosa, se resintió. Cuando usted está así es porque hay falta de perdón en su corazón. Porque mire, si a usted no le importa, le resbala, hermano. Pero si a usted le importa, el enemigo dice: ya encontré a quien molestar. Y se va a encontrar con, mire, por eso dice, me encanta Efesios 6, que dice que nuestra lucha no es contra las personas, es que el diablo sabe. Entonces es especialista en molestar. Usted anda ofendido y le va a mandar no uno, le va a mandar 20 a que lo ofendan. Y usted dice: es que yo ya estoy cansado de andar. Deje de ofenderse, perdone. Porque el perdón nos habilita. Mira qué cosa, la falta de perdón es una legalidad para que seamos torturados, pero el perdón nos habilita y nos da la autoridad para echar fuera al opresor. ¿Saben cómo se llama este mensaje? Por ahí está: cerrándole la puerta al opresor. ¿A través de qué? El perdón.
Ay, pastora, también que empezó usted con las batallas espirituales. Yo ya estaba dispuesto a machacarle la cabeza al diablo, a entender cómo los demonios operan. No, hermano, si es que si no empezamos por el perdón. Si usted aprende a perdonar en su vida, va a tener la mitad de las batallas espirituales ganadas. Pero hay que perdonar. Dígale al que tiene a su par, no sea tan ofendidito. Entonces, cuando perdonamos, rompemos toda legalidad de opresión del enemigo y recibimos autoridad para expulsarlo de nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque no somos conscientes de cuánto hemos sido perdonados. Y volvemos a lo que estábamos discutiendo. Si usted siente que no está tan mal, mira, hay gente que se enoja. Hay gente que llega, a veces dice, no, pues yo vengo acá a hablar tal cosa, y tal vez nosotros les decimos, mira, es que no creemos que eso sea lo que le está afectando. Sentimos por qué es por acá. Se nos enoja. Dice, no, si estoy bien. Eso que me sintió fue el diablo. Pero viera yo qué tranquilo soy. Viera yo qué honesto soy. No somos conscientes de cuánto hemos sido perdonados. Yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo es usted sin el Señor? Sin el Espíritu Santo que le diga, no, Jaimito, no es por ahí, ¿verdad? No, fulanito, es que, mire, nosotros sin el Señor somos cosa seria. Cindy sin el Señor, cosa seria. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre está en todos nosotros. Por eso es que usted escucha personas que dicen, es que yo nunca me imaginé hacer tal cosa. Hay gente que ha asesinado y dice que yo nunca me imaginé agarrar una pistola y dispararle a alguien. No sé de dónde me salió eso. La naturaleza caída. Sin el Señor nosotros somos peligrosos. Es por eso que nosotros tenemos, mira, es tan importante, porque cuando Jesús venía aquí a la tierra decía esto: el reino de los cielos se ha acercado. Y le hablaba a la gente acerca del arrepentimiento de pecado, ¿verdad? O sea, le decía a la gente, hay que arrepentirse. El profeta Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, anunciando el camino de Jesús, anunciando que ya venía la salvación. Pero Juan entendía, había recibido una revelación divina, que muy podía estar Jesús en la tierra, pero si no había convicción de pecado, nada podía hacer Jesús en los corazones. Si tú no tienes convicción de pecado, que eso, mi hermano, es no volver a ese lugar. Mira, la tentación y caer en pecado son diferentes. Tú puedes ser tentado a tomar un dinero, pero al fin de cuentas no tomarlo. Eso fue una tentación. Usted está casado y ve una muchacha o un muchacho y usted dice, ay, estoy tentado, ¿verdad? Seguir viendo esa persona. Pero si usted, ¿verdad? El Espíritu Santo rápidamente le trajo esa convicción de pecado, usted dice, ay, no, entonces veo para otro lugar, me arrepiento, pero no caigo en el pecado. Todos somos tentados constantemente, pero tenemos que estar atentos a no caer en esas tentaciones. Así que las tentaciones están ahí, a la vuelta del día. Y el enemigo anda buscando, ¿verdad? O sea, ¿quién cae? Pero yo decía, cuando nosotros tenemos arrepentimiento en nuestro corazón y tal vez usted cayó, no solamente fue tentado, usted cayó en ese pecado, se equivocó grandemente, pero el Señor le trae convicción de pecado y usted vive en arrepentimiento, usted le va a dar la espalda a ese pecado. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y caminar hacia otra dirección.
No va a estar conviviendo con el pecado. No, hoy sí y mañana no. Es dar la buena batalla. Que probablemente Satanás lo jale, ¿verdad? Y usted sienta que va para atrás, pero no, se mantiene dándole la espalda al pecado. Dice la palabra: resistir al diablo y él huirá de ustedes. En algún momento usted ni cuenta se va a dar cuando ya no tiene la lucha. Usted ni cuenta se va a dar cuando dejó de estar en ese pecado constante. Pero es importante no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque se abren puertas. Y yo ya ni sé por qué dije todo eso, pero yo sé que usted recibió. Bueno, no, porque nosotros no podemos perdonar si no entendemos que somos pecadores. Pero nosotros somos capaces de perdonar cuando decimos: Señor, realmente yo no soy monedita de oro, pero cuánto tú me amas, cuánto tú me perdonas, Señor. Si tú no te puedes perdonar a ti mismo por los errores del pasado. Mire, hay familias que no avanzan porque le están reprochando a un miembro de la familia los errores de hace 10, 15 años. No hay unidad, no hay amor, no hay paz, porque ya el Señor quizás perdonó a la persona, pero la familia no la ha perdonado, no lo ha perdonado. Tal vez tú, como decía, no te has podido perdonar porque no has entendido que el Señor ya te perdonó, que el Señor te quiere, que el Señor te ama y ya perdonó esos pecados. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de ese perdón, podemos caminar en libertad. Esta parábola que Jesús habló dice que a este primer deudor se le condonaron millones. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos tienen alguna deudita y que, ay, Señor, esa unción, ¿verdad? De que se imagina, ese hombre llegó de que los iban a vender como esclavos, pero salió como, ay, qué rico. Y yo le dije que le podía pagar, pero él me dijo: no, te perdono. Así fueran los bancos, ¿verdad? Ya de perdidas a cuotas, ayúdeme, ¿verdad? Pero dice que cuando a él le tocó perdonar, aquí mire, activó. Mire qué rico, ese hombre salió libre, bendecido. Había recibido misericordia, perdón. Yo creo que hasta se sintió el favorito, ¿verdad?, del jefe. Pero le abrió una puerta al enemigo. Estaba caminando en vida en tierra de bendición, pero dice que se encontró con la persona que le debía a él y dice que hasta lo ahorcó. ¿Se imaginan? Y que no le debían millones, le debían miles. Y mira que la Biblia hace referencia a que eran monedas de plata, como quien dice, va, quizás eran de oro lo que él debía. Y dice que no, se enojó y lo metió a la cárcel. Y cuando su señor se dio cuenta de que no había podido perdonar, le dijo: así es la cosa, vayan, agárrenmelo y me lo meten preso hasta que me pague todo lo que me dé. El enemigo tiene prisioneros a muchos de nosotros en este lugar por la falta de perdón, ya sea a nosotros mismos o a alguien. Y sabes, en esto de la falta de perdón, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Porque hay algunos de nosotros que decimos haber perdonado, pero que cuando pasó algo, usted lloró como la primera vez. Usted dijo: yo perdoné a mi papá porque él fue un papá ausente en mi niñez, pero algo pasó y se le abrió nuevamente la herida y usted se dio cuenta que no había perdonado de verdad. Hay una predicadora
que es muy famosa, se llama Joyce Meyer, que ella dice que sufrió abuso, no un año, años, por su papá biológico. Su papá no era su padrastro, su papá. Y el testimonio de ella es tan duro, tan fuerte. Pero dice que ella conoce a Cristo y le dice al Señor: tienes que perdonar, tienes que perdonar a tu papá. Dice que ella ya andaba como predicadora, hablaba sin problemas, ni lloraba al contar el testimonio. Uno cuando escucha el testimonio de ella llora, la verdad, es súper fuerte. Pero ella andaba ahí libre contando, pero vino la prueba. Y fue cuando el papá, que no se había muerto, estaba vivo, se hizo viejito y no tenía quien lo cuidara. Y dice que el Señor le habló y le dijo: trae a tu papá y lo vas a cuidar en tu casa. ¿Qué, Señor? Dice que ella miraba a ese viejitito que durante más de 16 años la violó casi todos los días. Y dice que se le revolvía todo. Pero un día Dios le habló y le dijo: lo vas a perdonar, y lo vas a perdonar de verdad. Y dice que ella se le acercó y le dijo a su papá: papá, yo lo perdono y quiero presentarle a Cristo. Dice que ese día ella supo que su papá había recibido al Señor Jesús en su corazón. Ese hombre que ella había visto con temor por tantos años lloró. Y dice que ese fue el día de la sanidad verdadera para él y para ella. Perdón. Ese perdón que cuesta. Yo decía, si el enemigo encuentra la ofensa en nosotros debido a la falta de perdón, va a encontrar por dónde estarnos lastimando a través de nuestras relaciones con las personas. José Manuel me decía, cuando hablaba de este tema, me decía: cuenta cómo te ha tocado perdonar cosas. Porque yo cuento que cuando yo empecé a pastorear, el Señor me llevó a vivir lo que era el perdón, no a la forma de nosotros, sino a la forma que solo el Señor puede dar. Yo empecé a pastorear a los 22 años, bien chiquita. Hoy casi tengo lo mismo. Y me pasó que habían pasado unos 2 años y me empezaron a pasar unas experiencias con la gente que yo ni le cuento. Era para salir corriendo, para llorar. Pero de verdad, mire, si yo se las contara, ¿quiere que se las cuente? No sea chismoso. No sea pícaro. No le voy a contar porque de verdad, bien fea. Y usted me diría: de verdad, viera qué fea. Pero a mí un día el Señor me habló y me dijo: estoy preparando tu corazón para amar a las personas. Mire, a mí me ha tocado estar defendiendo a alguien por acá y que la persona por atrás, como dicen en el buen, coloquialmente, me esté apuñalando por la espalda. Y lo estoy defendiendo y estoy diciendo: no, pero el Señor lo va a cambiar, ¿verdad? Y me ha tocado agarrarlos y decir: no está bien eso, ¿verdad? Y amarlos. Pero yo sé que en mis fuerzas no se podría hacer eso. Solo el Señor. Por eso es que esta mañana vamos a recibir liberación, donde no es que vamos a olvidar, porque a veces la gente cree que perdonar es olvidar en automático, ¿verdad? Tipo, ¿cuántos vieron Los Hombres de Negro? ¿Se acuerdan de aquella película de Los Hombres de Negro? Que llegaban para que se te olvidara que habías visto un extraterrestre, te ponían una lucecita y nada. Y a veces uno cree que perdonar es que va a venir el Señor con una lucecita. Ni me acuerdo que no me pagó y me robó el dinero, ¿verdad? No, si te lo va a recordar la cuenta de banco.
te lo va a recordar la necesidad. Por cierto, déjame un chancecito. Por cierto, aquí por favor todos paguen sus deudas. Gracias. No estamos hablando de ese tipo de condonación, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor porque usted va a pagar sus deudas. Si alguien va y le dice, no sea como el de la parábola, condóneme, hermano, dígale, le voy a decir a la pastora, le paga, le aseguro. Entonces, no es olvidar, pero sí es vivir sin amargura, es vivir con paz. Mira, hay gente que cuenta cosas que sucedieron hace 30 años como que hubieran sucedido hace 5 minutos. Lloran, se tiran al suelo, ¿verdad? La esposa dice que perdonó hace 20 años al esposo, pero dice, pero mire, y esa desgraciada era trigueña, y él andaba de tal camisa, ¿verdad? Y yo lo encontré y lo ahorqué, y hacen como que, ¿usted cree que ha perdonado? No. Es que mire, ese es mi hermano, me golpeaba de chiquito, ¿verdad? Y ya son cuarentones, viejos los dos, y en cada que se enojan le recuerda, ¿verdad? Es que vos me pegaste de chiquito. ¿Será que ha perdonado? No ha perdonado. Hay gente que recuerda cosas que, mira, yo voy a abrir mi corazón aquí. Una vez lo dije en una prédica. Mire, yo tuve un profesor que me hizo la vida imposible un tiempo en la universidad. No es que no me quería, me odiaba. ¿Por qué hasta el día de hoy? No sé. No me quería. Y cuando yo pedí, Dios obró ahí. Pero cuando le digo que me hizo maldades, me hizo maldades. Y cuando yo contaba a algunas personas, a mis papás, ¿verdad? A mis amigos, la historia de lo que había sido con él, yo volví a revivir todo. Vieran que hasta, porque yo le tenía miedo al hombre, yo revivía todas las emociones. Y me pasó que obviamente me gradué. Esta persona, bueno, me gradué. Y me pasó que comencé a viajar por cosas de trabajo. ¿Y qué cree que me pasaba? Me lo encontraba y me saludaba y decía, hola Cindy Paoli. Y yo me llamo Paoli. Y yo decía, ay, esa voz. Y yo le hablaba normal, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, todo bien. Pero cuando yo contaba la historia, y yo decía, ¿saben a quién me encontré? Aquel. ¿Y quién es el profesor que te di? Y ¿sabe qué? Me volví a echar la historia, pero con punto y coma, y me hizo y entonces lloraba. Y un día el Señor me habló y me dijo, suéltalo, perdónalo. ¿Sabe que yo me di cuenta que yo llevaba hace muchos años graduada de la universidad? Yo me lo encontraba, pero realmente porque el Señor me quería liberar. Pero esa persona seguramente ni se acordaba de mí. Hay muchos aquí que están recordando a una persona que te lo tengo que, qué bonito decir esto, es que a mí ya me hizo libre el Señor, que ni se acuerda de ti, ni se acuerda de cómo usted se llama, ni se acuerda lo que le hizo. Usted dice que yo tuve una compañera, una colochita, se llamaba María Fernanda Valenzuela del no sé qué, ¿verdad? Y que eso era una desgraciada chiquita. Y la María Fernanda ni se acuerda que usted existe, ni se acuerda que estuvo en el kinder con usted. Usted es el que necesita perdonar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos van a reprender al opresor? Así que una vez que nosotros somos conscientes de que somos pecadores,
de que hay una deuda en nosotros, que el Señor ya pagó por nosotros. Cuando nosotros meditamos en esto, cuando nosotros meditamos en contra de quién tenemos ofensas. Si usted es más rápido que se enoje con una persona, a esa es la que usted tiene que perdonar, porque hay alguna ofensa, algún resentimiento en su corazón, hay alguna falta de perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos perdone, que nos ayude y echar fuera al opresor.